Buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta nueva edición del House View de la Global. Hoy, como siempre, vamos a hacer un recuento de a ver de qué es lo que pasó en el último mes que estamos, el último mes y qué es lo que está pasando para ver qué alternativas de inversión en materia de activos internacionales podemos ir armando. Así que sin otro preámbulo, como hago siempre, voy a compartir la presentación. Una nota al pie antes de arrancar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que contestaron la encuesta. Para nosotros es muy importante que lo hagan y para que se queden tranquilos y en base a muchas respuestas que ustedes nos habían pedido, esta presentación después se la vamos a estar enviando, así que el que responde la encuesta lo va a recibir más rápido, así que ese es un poco el estímulo que les damos para ver si nos ayudan a seguir mejorando estas ediciones del House. Bueno, ya arrancando un poco más de lleno a lo que tengo para presentarles hoy. Hoy el título es La nueva normalidad, un título tentativo básicamente porque de a poco, o por lo menos algo que estuvo amagando durante todo el año pasado y nosotros éramos testigos de ese amague, ¿no? Y así también también le pifiamos en esa sensación de normalidad. Bueno, ahora creemos que ya ha entrado febrero, ha entrado con varios avances en materia de vacunación y lucha que se dio contra el COVID, estamos empezando esta nueva normalidad que le damos, y en base a eso vamos a arrancar con un poco analizando cómo está el estado de la macroeconomía, ¿no? Una economía americana que nosotros le estamos llamando un soft landing, una economía que va aterrizando suavemente con un menor dinamismo en el crecimiento. Obviamente este crecimiento se da en un contexto de un mercado laboral pujante, digamos, con creación de empleo, baja tasa de desocupación, pero también al mismo tiempo tenemos presiones sobre los salarios, también tenemos estas presiones en los salarios, también contribuyen a que la inflación también se mantenga alta, y también en ese contexto la Fed por fin se despertó, digamos, pasó de una actitud muy contemplativa a aparentemente más combativa para los próximos meses en materia de política monetaria, y en ese contexto tenemos el run run que mira el mercado con muchos ojos, que es cómo está evolucionando las tasas de interés. Entonces, sin otro preámbulo o sin más introducción, un poco vamos acá a los datos, como a nosotros nos gusta. Un poco despedimos a la pandemia, obviamente lo voy a decir por el momento, ¿no? Ya atravesamos varias olas, en varias pensábamos que era la última. Bueno, acá la buena noticia que tenemos respecto a la última vez que charlamos es esta fuerte desaceleración que tuvieron los contagios. Esto es en Estados Unidos, que nos parece lo más representativo por el impacto que tiene sobre la macro global, y es donde vemos los datos más certeros, o por lo menos más confiables. En ese sentido, tenemos que desde el pico que tuvimos allá, justo cuando estábamos presentando el House View de enero, estábamos en casi 1 millón de casos por día. Esto es lo que ustedes ven ahí, es en los casos promedios de 5 días, pero hemos tenido algunas jornadas en que hubo más de 1 millón de contagios. Eso, obviamente, la variable Omicron fue fuerte, digamos, esto se reflejó en todos los indicadores sanitarios. En el caso de las muertes, como ustedes ven ahí, están aumentando, pero si lo ponemos en perspectiva de la cantidad de contagios que tenemos una tasa de mortalidad bastante baja. Entonces, la conclusión que podemos sacar de este gráfico, por lo menos lo que nosotros interpretamos, es que por el momento la pandemia pasa a un segundo plano. Estamos en una pandemia que se dice que es en retirada, pero bueno, no podemos, obviamente, con todo lo que pasó en los últimos 2 años, el riesgo sanitario sigue estando, siempre vamos a tener alguna noticia no esperada. Para redondear esta primera aproximación que les comentaba, es la situación de la pandemia, una pandemia que se va terminando, pasa a un segundo plano, pero como siempre como aprendimos en estos 2 años, hay que incorporarlo en la evaluación de riesgo, porque no sabemos nunca si va a aparecer una nueva variante, que esto nos vuelva a aumentar los casos y lo que ya padecimos, ¿no? Lo bueno de acá es que esta ola se desarrolló sin
sin grandes restricciones a la movilidad. Sí hubo obviamente un comportamiento del consumidor en cuanto a mayor temor a volver a lo que consumía antes, pero en términos generales lo que les quería marcar acá es que de a poco la economía va encontrando su normalidad y va dejando atrás la pandemia. Yendo un poquito más después ya la parte más macroeconómica, lo que tuvimos en este último mes, bueno, tuvimos los primeros datos del nivel de actividad en Estados Unidos, cómo cerró Estados Unidos el 2021, la verdad que fue un número muy positivo, vamos ahora les voy a decir por qué no tan alentador, pero tuvo como ustedes pueden ver en este gráfico, la economía se expandió casi un 7%, esto es 2 puntos más de lo que estimaba el mercado, al tiempo que recupera de este tropezón que tuvo en el tercer trimestre y que hemos hablado en otros house view. Pero acá lo importante es este 7% o de casi 7% de crecimiento. La mala noticia es también que los precios implícitos, o si quieren la inflación toda la inflación en Estados Unidos fue en torno al 7%. Acá no solo está el IPC, no solo están los precios al consumidor, sino también están precios mayoristas, están precios de las exportaciones, el precio de lo que consume el sector público y demás, y tenemos una inflación del 7% que para lo que es Estados Unidos, y ya hemos comentado, es muy elevada, lo que hizo que en términos nominales el PBI tenga una expansión del 14,3% en el cuarto trimestre. Con todo esto, todo el año pasado termina con un crecimiento de 5,7%, recuperándose de lo que fue el mal 2020, en el cual, recordemos, la pandemia había generado una fuerte caída del nivel de actividad. Estados Unidos ya está con un nivel de actividad 3% por encima al que tenía previo a la pandemia. Yo recién les comenté que el dato del PBI de Estados Unidos, si bien había sido bueno, no era tan alentador como lo marca el número frío. Ahí ustedes ven en este gráfico, es cómo se expande el PBI, cuáles fueron los motores del crecimiento. Y acá tenemos una cuestión clave que fue la acumulación de inventarios. Recuerden que siempre la variación de inventarios se mueve semestralmente, tenemos semestres en los cuales las empresas desinvierten inventarios y tenemos el semestre siguiente acumulan. Entonces, esto cuando lo miramos en términos trimestre a trimestre nos va sumando. En este trimestre nos tocó aportar, seguramente en los próximos trimestres tengan desacumulación y esto nos empieza a jugar negativo. ¿Por qué lo pongo? Básicamente porque, bueno, de estos 6,9 puntos que creció la economía, 4,9 se explican básicamente por este componente, digamos. Cuando vemos el resto de los componentes de la demanda agregada, es cierto que tenemos un buen dinamismo de las exportaciones. Recuerden que las exportaciones también venían un poco más rezagadas por las exportaciones de servicios. Recuerden que los servicios fue el sector más perjudicado por el escenario de pandemia, pero al mismo tiempo, a la vez que suben las exportaciones, también subieron las importaciones. Esto marca que el consumo, digamos, el consumidor americano respondió, pero cuando lo ponemos todo en la misma canasta, digamos, entre exportaciones e importaciones, fíjense, las exportaciones me aportaron 2,4 puntos al crecimiento y las importaciones me restaron 2,4. Por lo tanto, acá, en términos de comercio exterior, salieron hechos. Lo más importante que queremos ver acá y que marca un poco las luces amarillas y este soft landing que les estoy comentando, es el consumo y la inversión, cómo aflojaron mucho en su tasa de crecimiento. Fíjense, el consumo creció solamente el 3,3% y la inversión 1,3%. Esto le agregaron prácticamente 2,6 puntos porcentuales al crecimiento, en tanto que también tenemos una economía ya pasado de ese impulso fiscal que habíamos tenido el año pasado. Bueno, de a poquito el gasto público empieza a contraerse, es decir, empieza a no ser expansivo del PBI. Cuando vemos un poco en el margen qué es lo que está pasando, bueno, esta tendencia que les muestro del afloje del consumo, se ve, podemos hacerlo semestralmente. Fíjense, el PBI americano creció en la primera mitad del año 6,5%, en la segunda mitad al 4,6%, eso es lo que hace el promedio del 5,7% que les comenté al principio, pero cuando vamos a los componentes, acá vienen las luces
las luces amarillas, o si quieren, las luces de moderación o soft landing, que es el consumo en el primer trimestre habiendo crecido al 12% anual, bueno, en la segunda mitad lo hizo apenas al 2,6%. La inversión que venía volando al 8,2%, bueno, en el segundo semestre se estancó. Y después lo mismo tenemos con el gasto público, que mientras en el primer semestre crecía al 1,1%, bueno, en la segunda mitad fue a la inversa, cayó al 1%, en tanto que el comercio exterior, en un contexto también que la economía global se recuperó, permitió que aumenten las exportaciones, pero aumentaron mucho más las importaciones. Por eso, en el margen, las exportaciones netas le empiezan a restar al PBI. Recuerden, una cosa es lo que pasó en el cuarto trimestre como una foto, la película es más esto lo que está pasando, una demanda agregada que es consumo, inversión aflojando, un gasto público en retirada, si quieren más en retirada, pongámoslo en varias comillas, y unas importaciones que crecen por encima de las exportaciones, y eso le resta obviamente al PBI. De hecho, el lunes salió el dato de la balanza comercial de diciembre, que marcó un déficit casi histórico de la balanza comercial de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, a medida que crece, la balanza comercial se hace más deficitaria, y eso es lo que genera ese desequilibrio. Hoy Estados Unidos tiene un déficit gemelo bastante importante, déficit fiscal y déficit en las cuentas externas, que esto es lo que obliga, le pone cierta debilidad a la evolución del dólar, obviamente, que vamos a ver más adelante. Cuando lo vemos más acá hablamos del trimestre, bueno, cuando lo vemos más, ponemos el cuchillo en el medio de lo que pasó en el trimestre, bueno, vemos cómo terminó el año. El año terminó con la lengua afuera en materia de consumo. Fíjense lo que cayó el consumo en diciembre, casi un 12% anualizado. Lo salvó el trimestre, el buen dinamismo que había tenido en octubre, pero fíjense cómo de noviembre, diciembre, el consumo tuvo 2 caídas consecutivas, y acá se ve en todos, ¿no? Se ve tanto en bienes durables, obviamente en bienes no durables, en bienes durables el más afectado, pero también los servicios, que en octubre habían subido al 10%, parecía que obviamente iba a volver a ser el motor del crecimiento, bueno, se pinchó en noviembre y sobre todo en diciembre, y acá en el gráfico que ustedes ven a la derecha, ven un poco esa evolución. Fíjense que desde que empezó la pandemia, todavía los servicios quedan un poquito por debajo, todavía no terminaron de recuperar todo. El consumo en general quedó un 3% arriba, en tanto que cuando vemos los bienes durables fueron los más afectados. A ver, perdón, que me está... Ok. Entonces, cuando vemos los bienes no durables, fíjense el recorrido que hicieron. Tuvieron un fuerte impulso hasta febrero del año pasado, y desde entonces vienen aflojando, es decir, a medida que se fueron retirando los estímulos, esto le generó menos dinamismo a este tipo de consumo, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos viendo, que si quieren es algo más normal que pase en una economía como la economía americana. Era bastante ambicioso pensar que se iba a poder mantener este ritmo de crecimiento en estas variables, ¿no? Pero después vamos a, bueno, ¿cómo está, en qué ciclo está, con qué panorama se encuentra la Fed en materia de crecimiento? Entonces la Fed lo que puede ver acá es, como les dije, cómo el PBI se recuperó el año pasado con una tasa de crecimiento del 5,7%, recupera del 3,4%, y acá lo ven ustedes por componentes. Fíjense lo que les comentaba, ¿no? Cómo cambia la historia de estos números en violetas de lo que fue todo el año, y cuando lo dividimos por semestre, que son dos historias distintas. Pero bueno, el estado de situación, si quieren, la foto general es una economía recuperándose. Cuando lo vemos en el gráfico de la derecha, ¿cuál es la tendencia? Fíjense esta caída y la recuperación. Acá, como les decía, el PBI hoy está 3% por encima que al inicio de la crisis, pero todavía le falta para recuperar, es decir, recuperó el nivel, y le falta recuperar la tendencia de ese crecimiento. Por eso, esto es lo que quiere ver un poco la Fed, es decir, esto es muy básico, ¿no? Es tirar una línea de tendencia, pero uno puede ver cómo todavía a la economía le falta recuperar dinamismo para
hacer que la pandemia dejarla atrás definitivamente. Entonces, tenemos buen ritmo de crecimiento, tenemos que ver la otra variable importante que mira la Fed, que es cómo viene el empleo. Voy a empezar a acelerar porque me están achicando los tiempos, pero el empleo no agrícola está teniendo un buen dinamismo, pero este buen dinamismo que está teniendo el empleo agrícola acá, respecto a la última reunión que tuvimos, vemos que el mercado laboral en enero tuvo es cierto, fue un muy buen dato, fueron 467.000 nuevos puestos de trabajo. El mercado esperaba 155.000, pero acá hay que hacer una aclaración, básicamente para no comerse la mague. Digamos, el número dio por encima de lo esperado, pero también es cierto que se corrigió para atrás toda la serie. De hecho, para en diciembre la primera estimación había sido la creación de 200.000 puestos de trabajo, y ahora con la corrección fue una creación de 500.000 puestos de trabajo. Acá esto lo que muestra es que en el segundo semestre no había la desaceleración, el mercado laboral fue mucho menos leve a lo que daban las primeras estimaciones. Pero cuando vemos la tendencia que acá sí vemos, hay una tendencia a la desaceleración muy modesta, ¿no? Que sigan firmo acá, si todos los meses van a crear casi 500.000 puestos de trabajo, pero acá lo importante es que tenemos una buena creación de empleo, pero de a poco ya tenemos más presiones sobre los salarios. Los salarios en enero ya tuvieron la mayor suba desde previo a la pandemia, acumularon una suba del 5,7% interanual, y esto le pone un nuevo asterisco para la evolución de la inflación de los próximos meses. Pero, como ustedes saben, lo que mira la Fed no es solamente la creación de empleo, sino que es la tasa de desocupación. Y para analizar la tasa de desocupación, a ese dato de empleo no agrícola que el mercado ve con 20 ojos, y todos sabemos cuándo se publica, hay que agregarle dos componentes más. Esto es, que en primer lugar, ¿cuánto es el empleo agrícola? El empleo agrícola es muy volátil, pero cuando en los últimos meses crearon más o menos 700.000 puestos de trabajo por mes, es habitual que a esta altura del año tengan ese saltito, pero bueno, entre sumamos 450.000 no agrícolas más los más de 700.000 del empleo agrícola, tenemos una creación total de empleo en enero de 1.200.000 nuevos puestos de trabajo, que es un montón. Ahora bien, ¿por qué no sube la tasa? ¿Por qué la tasa de desocupación, pese a este número, subió de 3,9 al 4%? Bueno, acá viene la normalidad. Un poco la caída en la tasa de desempleo que habíamos tenido durante el año pasado, esto lo hemos explicado varias veces también, obedecía también a que había mucha menos gente buscando trabajo. Entonces, eso permitía, fíjense cómo cayó la tasa de actividad. Lo que está viendo ahora con más, digamos, a medida que se va normalizando, otro punto para la normalidad, más gente ingresa al mercado laboral, vuelven a buscar trabajo, entonces tenemos que ver la evolución de la oferta laboral, que esto es, o por lo menos la gente que va ingresando al mercado, y cuánta gente consigue trabajo. Entonces, como en enero entraron 1,3 millones de personas al mercado laboral y se crearon 1,2 millones de puestos de trabajo, esto hizo que aumente la tasa de desocupación, que más allá de este detalle técnico que les comento, está a un nivel del 4%, que en términos históricos podríamos decir que es casi de pleno empleo. Entonces ahí tenemos la otra parte de la película, es qué pasa con la inflación, una inflación que estoy acá atento a ver si ya salió, pero lo importante es que la inflación, algo que no sé si decirlo, que ganamos la batalla, digamos, pero algo que todo el año pasado veníamos insistiendo, cuidado que la aceleración inflacionaria no es transitoria, hay componentes más de la demanda agregada que están subiendo por encima del nivel de equilibrio, y bueno, el mercado no le creyó, la Fed tampoco le creyó, obviamente miran su propia historia, pero bueno, acá lo hemos marcado continuamente como esta tasa de inflación promedió un 0,5 más o menos a lo largo de todo el año, tuvimos pico de casi un 1% mensual, digamos, un 1, tengan en cuenta que el 0,5 mensual que tuvo de promedio es casi el 7% anualizado, entonces por eso, cuando la Fed espera que ese nivel debería ser del 2.
¿no? Entonces ahí está la madre del borrego en cuanto a las cuestiones en materia inflacionaria, ¿no? Ahora está por salir el dato, creo el mercado esperaba un 0,5, con este 0,5 llegaríamos a que en los últimos años, en el último año la inflación habría subido al 7,4%, 7,2%, bueno, vamos, con que pongan 7, compramos ahí, es la mayor inflación de los últimos 30 años, obviamente es algo para seguir. Si vemos la COR, la suba hubiese sido, que también esperan 0,5, va a dar una alza del 6,1. Obviamente, cuando termine esta reunión vamos a ver si salió en 0, la COR salió en 0,6, 0,7, obviamente empeora las perspectivas, en tanto que si sale por debajo de este 0,5, puede descomprimir un poco la situación en cuanto a que nos conformamos con que no se acelere y que la inflación va a ir bajando gradualmente. Ese es un poco la esperanza que tiene el mercado y la esperanza que tiene la Fed. Pero bueno, pasaron cosas en enero y en enero habló la Fed, en el 24, 25 tuvimos la reunión de la Fed y eso generó un movimiento en el mercado bastante fuerte, un mercado que empezó a tener una corrección más fuerte, ahora la vamos a ver más en detalle, pero acá a medida que la Fed, el mercado fue digiriendo el mensaje de Powell, que no solamente fue por el comunicado frío en el PDF, sino también que fue la conferencia de prensa, en el cual dejó entrever que, si bien no dio pistas ni cuánto ni cómo, ya empezó a cambiar el lenguaje, un lenguaje mucho más duro, y el mercado, que es lo que nos importa a nosotros ver, empezó a reaccionar a una aceleración en el ritmo de suba de tasas de interés. Fíjense que mientras que en octubre, este gráfico se ve de la siguiente manera, mientras que en octubre del año pasado el mercado implícitamente, de acuerdo a las evaluaciones que tenían los bonos del Tesoro, esperaban una suba de tasas para 2022, bueno, fíjense cómo el mercado fue reaccionando a los malos datos inflacionarios. Ya previo a la reunión esperaban que iba a haber 3 subas en este 2022, y a medida que fue pasando el tiempo, con una suba de salarios, con la suba del petróleo, obviamente que genera mayor presión inflacionaria, con problemas de insumos en varias cadenas industriales, bueno, hizo que el mercado evidentemente espera una Fed mucho más agresiva y hoy están esperando más de 5 subas en las tasas de interés de referencia. Vamos a ver cuánto, digamos, esto es lo que espera el mercado, vamos a ver cuánto termina siendo. Y esto, la reacción natural de esto es que subieron las tasas de interés de los bonos del Tesoro, o subieron los rendimientos, perdón. Tenemos que hasta ayer la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años subieron casi al 1,96%, es el nivel más alto desde agosto de 2019, pero no solamente subieron las tasas largas, sino que fue mucho más pronunciada la suba de las tasas cortas. Este es un proceso que veníamos notando desde diciembre pasado, en el cual este aplanamiento de la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro un poco está marcando una aceleración en el ritmo de inflación en el corto plazo y un menor crecimiento en el largo plazo. No estamos en un escenario, digamos, si esto se profundiza, obviamente pasamos a un escenario de estanflación, pero por el momento el mercado no quiere ser tan drástico. Como yo les dije, nosotros creemos que hay un soft landing. La economía americana, que el año pasado creció al 5,7%, en el margen, creciendo sin los inventarios, creciendo al 3%, si quieren, bueno, se prevé que para los primeros trimestres de este año tengamos una tasa de crecimiento del PBI del 3% trimestral. Algunos indicadores, como es el de la Reserva Federal de Atlanta, le dan mucho menos, le dan un estancamiento un poco más pronunciado, pero bueno, esto es, los datos son dinámicos, hay que ir analizándolos. Esto es la foto que estamos presentando hoy, en el cual el mercado está esperando este soft landing en la tasa de crecimiento con mayores presiones inflacionarias. La consecuencia es una Fed que actúa un poquito más rápido, el temor del mercado, el mercado trata de adelantarse y esto golpea a los bonos del Tesoro y por eso es que suben los rendimientos. Ahora bien, cuando ponemos en perspectiva cuánto es la suba de estas tasas de interés, si bien en este gráfico uno puede ver esa especie de V y se asusta, cuando lo defractamos por lo que es la inflación, es como que las tasas van
no solo por escaleras, sino que se van arrastrando, mientras que la inflación va en un avión, digamos. Entonces eso hace que las tasas de interés sigan en términos reales, o sea, deflactadas por IPC, cada vez más negativas. Es decir, para que Estados Unidos tenga tasas de interés positivas, necesitaríamos un shock mucho más fuerte en las tasas de interés, cosa que no esperamos que suceda este año, si bien vamos a tener un poco más de suba de tasas. Entonces, con este escenario también esto nos empieza a golpear y vamos entrando un poco al mercado. ¿Qué está pasando con el dólar? El dólar acá contra las principales monedas, fíjense, se estabilizó en los últimos 2 meses, tuvo picos este año hasta enero, hasta fines de enero, con una apreciación importante acá, más que Estados Unidos. Lo que estaba jugando era la laxitud de los mensajes que mostraba el Banco Central Europeo, que hacía que el euro se debilite cada vez más. También esto siempre hay que mirar qué pasa del otro lado, y acá tuvimos, en la última semana tuvimos lo inverso, un mercado central, un Banco Central Europeo que de a poco fue endureciendo su discurso, y obviamente esto apreció al euro, y en esto que les comentaba, le corre la cortina a esa suba de tasas que tenían los bonos del Tesoro americano, y le da esta caída en términos reales. Las tasas de interés reales de Estados Unidos son mucho más negativas de lo que son en Europa. Para decirlo en otros términos, la inflación de Estados Unidos es de 7 y un poquito más, la inflación de Europa es menor al 5. Entonces ahí es donde lo que estaría jugando en ese lado. Algo importante que nos pasó en los últimos meses, y que vamos a reforzarle después el punto, es lo que está pasando con el real brasileño, un real que se sigue apreciando, vuelve a los valores de septiembre, se va del pico de ese casi 6 que había tenido en el peor momento, y esto obviamente es un gran motor para la revalorización que tuvieron los activos brasileños en el último mes, y en algunos casos en los últimos 3 meses, cuando lo analizamos en forma particular. Ahora vamos a entrar a ese tema. Entonces, en este contexto de debilidad del dólar y también problemas de oferta, algo que hemos hablado también durante todo el año pasado, tenemos en el caso del petróleo, fíjense cómo hicieron todos los commodities, hicieron un catch-up, digamos, todos están casi un 65, entre un 60 y un 50% por encima de lo que estaban al nivel de diciembre de 2019. En cada uno tenemos una historia de menor producción. En el caso del petróleo, como ustedes saben, la caída en la oferta, por unas cuestiones de esta transición energética. Muchos ven que esta gradual caída que va a tener la oferta, con una OPEP que tampoco ayuda, digamos, que se queda de brazos cruzados, también hace que, en un contexto también que los ruidos geopolíticos entre Rusia y con Ucrania, obviamente disparan esas expectativas, y el petróleo alcanzó niveles que superó los $90, niveles que no alcanzaba desde 2014. Cada vez nos tenemos que ir más atrás para encontrar niveles de precios tan altos. Obviamente acá también juega, digamos, acá parece un poco exagerada esa suba, si bien varios bancos ven al petróleo llegando a 100, ahí me parece que hay un poco de espuma con los ruidos geopolíticos. Suponemos, nosotros no somos analistas de política internacional, pero somos optimistas y creemos que no va a haber una guerra entre Rusia y Europa, y eso en algún momento va a llegar a una solución, y eso va a descomprimir un poco el precio del gas natural y también del petróleo, al tiempo que también las negociaciones avanzadas entre Estados Unidos e Irán le podrían dar un poquito más, aumentar la oferta, y se empieza a contar una historia de un petróleo no con esta subida vertical que tuvo, y un poco más estabilizado. En el caso de la soja, algo que nosotros festejamos y algo que vamos a ver en el house de la semana que viene cuando analicemos la economía local, también tenemos problemas de oferta, una sequía que están padeciendo el hemisferio sur. Brasil ya es más latente porque ya está cosechando. En Argentina las estimaciones son una menor cosecha, no sabemos cuánto menos, falta para definir. Estamos a los 20 minutos del segundo tiempo, hay que ver, vamos perdiendo 2-0, vamos a ver cómo termina la historia. Pero después el cobre, fíjense que es el commodity más, si quieren, más cíclico,
digamos, más asociado al crecimiento económico, está lateralizando en estos valores, tuvo ese salto hasta marzo del año pasado y en esos valores se mantuvo, digamos, lo que tuvo fue esa fuerte recuperación en el 2020, en tanto que el oro también no da muchas señales, está en los igual niveles que en el 2000, que en junio del 2020, acá insisto con algo que también le hemos comentado, hay que empezar a evaluar o a poner en duda esa posición del oro como reserva de valor en un contexto de aceleración inflacionaria. Acá tuvimos que la inflación de Estados Unidos pasó de casi deflación al 7 y el oro no se movió, así que un comentario al pie, a mí en particular no creo que el oro pueda competir contra el dólar, pero bueno, a los que les gusta lo pueden hacer y hay instrumentos para invertir. ¿Cómo va la historia de los commodities este año? Bueno, como les dije, el petróleo subiendo al 16%, ahora un poquito más con lo que está subiendo esta mañana, la soja casi 20% arriba, y otra cosa que no está en este gráfico, otro gran protagonista acá es el aluminio también, con cuestiones del aluminio, también el hierro. El año pasado se habían pegado una corrección importante, pero ahora el aluminio también con los problemas energéticos que tienen tanto Europa como China, esto reduce la producción y esto obviamente hay menor oferta y esto hace que subir los precios en tanto y en cuanto la demanda se mantenga firme. Esto es algo que también lo hemos puesto en nuestro sitio de perspectiva, así que cualquier duda que tengan en cuanto a esos temas, obviamente siempre el canal está abierto para responder a sus dudas. Entonces, ahí con eso completo el panorama global, el panorama macroeconómico que a nosotros nos gusta y en los cuales nos sentimos cómodos comentándoselo todos los meses. Ahora vamos a ver cómo, digamos, qué tuvo el mercado en este principio, en este inicio de año que empezó bastante con los dientes apretados, después afortunadamente descomprimió un poco la tensión, pero todavía seguimos el año en rojo. Digamos, vamos a ver acá, tenemos que perdieron los dos. Recuerden, el año pasado teníamos, esto lo vamos a ver acá, el año pasado habían perdido los bonos con las acciones volando, alcanzando nuevos récords, parecía que se terminaba, los bonos eran cosas del pasado y las acciones eran todo acciones. Bueno, siempre el riesgo existe. Acá tenemos que cómo empezó el año, perdieron los dos, de más está decir, está bastante claro por qué pierden los bonos, digamos, en un contexto de suba de tasas, obviamente van a ser los más perjudicados, o por lo menos van a ser perjudicados, es la contracara de esa suba de tasas. Y acá también en los índices de bonos todos ajustaron, ¿no? Solamente acá nuestra recomendación, que es para el que quiere reducir volatilidad y tener algo más seguro, como los bonos, obviamente los bonos de menor duration son los que menos padecen esta suba de tasas. Entonces, para el que quiere posicionar, que se posicione en esos tipos de bonos, no en los largos, que son los más perjudicados. Tengan en cuenta, fíjense, los bonos investment grade de Estados Unidos, en apenas un mes y medio cayeron un 5%, que se suman a la caída del otro 5% que habían tenido el año pasado. En términos del S&P, bueno, como ustedes vieron, esta fuerte corrección que habían tenido entre el máximo del 4 de enero y el 27 de enero, una caída que la verdad asustaba, parecía que se venía una corrección un poco más fuerte. Fue el peor inicio de enero desde una década, pero afortunadamente en lo que va de febrero, algo repuntaron más allá de la volatilidad, estuvo a la orden del día, como ustedes habrán leído en todos nuestros informes diarios que le pasamos. Acá un poco para que vean la dinámica de los tres principales índices americanos, cómo fue el S&P, digamos, el más castigado obviamente fue con la suba de tasas las tecnológicas, y esto se reflejó en el Nasdaq. Recuerden que el Nasdaq, la participación de las tecnológicas es del 60%, en tanto que en el S&P no llega es del 24-25%, en tanto que en el Dow Jones prácticamente la ponderación es mínima, y por eso el Dow es el índice que menos sufrió, pero obviamente se sintió arrastrado por todo el mal clima que tuvo el mercado, y desde entonces ya se recuperó. El Dow ya está 2% abajo del inicio del año, bastante digna si quieren. El S&P repuntó en las últimas jornadas bastante, con una suba interesante desde el mínimo, y lo mismo hizo el Nasdaq, aunque
todavía sigue con una pérdida del 8% en lo que va del año. Acá lo ven con un poquito más de detalle, voy acelerando, esto lo van a tener, quédense tranquilos. Acá esto, porque quiero ir entrando a nuestra estrategia, nosotros vemos mucho mejor los sectores value, porque son menos expuestos a esa suba de tasas de interés, y esto lo pueden ver en nuestros diferentes ETF que invierten en estos tipos de empresas. Fíjense, las empresas value subieron un 0,3% en lo que va del año, en tanto que las empresas growth, que son las de alto crecimiento, por lo general acá tenemos las empresas incipientes, también las tecnológicas. Fíjense que cuando lo vemos entre chicas y grandes, las dos, el castigo fue parejo, pero obviamente a las más chiquitas les pegó mucho más, en tanto que las value, digamos, también les pegó a las chicas, pero dada la fuerte ponderación que tienen las grandes respecto a las chicas, es que en términos generales las value salvaron las papas, en tanto que las empresas de alto crecimiento son las que más se vienen perjudicados en lo que va de este año. Si queremos hacer un análisis sectorial, acá vamos con el Reflation Trade, si quieren, los grandes sectores, los grandes ganadores, el sector energético, 24% ya ganaron las acciones energéticas. También esto se fortaleció no solamente por la suba del precio del petróleo, recordemos fue del 15%, bueno, esto subieron 10 puntos más. Acá también hay buenos resultados, recuerden que estamos en temporada de presentación de balances del último trimestre y estos fueron, digamos, todos vinieron bien. Lo mismo el sector financiero, como siempre decimos, el gran sector favorecido de la suba de tasas siempre es más, a medida que van subiendo las tasas del sector financiero, salvo que esa suba de tasas genere una disrupción en la economía y genere más recesión, es un sector en el cual nosotros creemos que es lo más seguro para este año, y el resto de los sectores tuvieron un mal comienzo de año, como les dije, tuvimos las empresas de comunicación, ahí tenemos a Netflix, tenemos a Facebook, también tenemos a Google, también tenemos en consumo discrecional, como cayeron, bueno, Tesla, Amazon, y también en las tecnológicas como Microsoft, tuvo una caída, ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, lo vemos acá, como tuvo una suba un poquito más moderada, una caída más moderada, bueno, una caída del 8,8%, después, esto respecto al año pasado, recuerden que habían sido las grandes ganadoras, en tanto que Apple, la otra gran tecnológica, tuvo una caída más moderada del 1,5%, en tanto que los últimos 3 meses, si lo ponemos en perspectiva, subió un 17,5%. Un comentario sobre Facebook, les voy haciendo una nota al pie, vamos a sacar un informe sobre Facebook que armó el equipo. Tenemos que en las últimas, en lo que va del año, Facebook ajustó una caída del 30%, digamos, más del 30%, inédito para una empresa como esta, y sobre todo cuando había tantas fichas puestas en esta empresa. En los últimos 3 meses prácticamente también cae lo mismo, un 28%. Nosotros ahí la lectura que hacemos, si bien lo van a tener más detallado y mejor explicado de por qué acá no tuvo un mal balance, lo que impactó en Facebook fue un guidance un poquito más preocupante, en la cual la suba de ingresos era la mitad de lo que se prevé de la suba de gasto. Creemos que más allá de que esta perspectiva se cumpla o no, creemos que el papel fue por demás castigado, y esto hace que en términos de evaluación la empresa haya cierta oportunidad de compra. Entonces, para el que quiere pensar en Facebook, no se asuste, por lo menos nuestra recomendación es no sacar los pies del plato, y algún cliente que tenga algunas ganas de invertir o ganas de jugar una ficha, Facebook pueden hacer un buen trade, siempre pensando en un plazo mediano plazo, ¿no? Una caída del 30% obviamente no lo va a recuperar en 2 días, pero creemos que es una buena oportunidad de entrada. Siguiendo con, bueno, la gran alternativa, otra cosa que tenemos ahí en el proceso de producción es la buena performance que está teniendo América Latina. Yo en el House View pasado les comenté la década perdida que tuvo América Latina en los últimos años. Recuerden, el año pasado todos los mercados tuvieron
subieron. América Latina tuvo una piña de que cayó casi un 30, por más de un 30%, en el cual ahí se destacaba obviamente la caída que venía teniendo Brasil, que es el principal componente de este índice. Sin embargo, desde que empezó el año, Brasil sube un 15%, Perú un 14%, Chile un 12%, Perú un 14%, perdón. Colombia le sigue con un 9%, podemos incluir también a Argentina ahí, que está también, no recuerdo cuánto está el acumulado, pero también con un buen, por lo menos no cayó en términos de dólares, y esto hace que el índice general subió un 11% en lo que va del año, siendo el único índice que sube en el 2022. Y acá es importante destacar algunos aspectos que podemos notarlo como que no es un veranito, sino que se podría pensar en un cambio de estrategia, en algo que empieza a arrancar. Recordemos, como siempre, ¿no? Bajo un título grande que diga América Latina es inestable y es volátil, pero cuando vemos en el margen lo que está pasando, vemos en Brasil una economía que, si bien no crece, está empezando a tener tasas de interés reales positivas. Tengan en cuenta ahí que el Banco Central de Brasil, tras la suba de la inflación que superó el 10%, está haciendo una política monetaria mucho más agresiva. Hoy la tasa de interés de referencia del Banco Central le gana a la inflación, una inflación que en los últimos 4 meses aflojó, ya está cuarta baja consecutiva de la inflación. Esto le permite a Brasil, al mismo tiempo también tuvo buenos resultados fiscales, y también tenemos un contexto político en el cual, si bien genera temores básicamente por las altas chances de que Lula vuelva a ser el presidente, y con los riesgos que eso genera para empresas como Petrobras, básicamente por la regulación que puede tener en cuanto a materia de precio de combustibles. Creemos que no se van a suicidar. Ayer, digamos, Lula, para también ser candidato, se tiene que correr de la izquierda al centro, y para eso también están avanzadas negociaciones con el candidato más liberal, que era Akin. Entonces, o como se llame, no recuerdo exactamente el nombre, pero era el anterior candidato a presidente con un tinte más liberal, y acá vemos cierta por lo menos, cierta barrera a llevar una política monetaria, una política mucho más, si quieren, a la izquierda de lo que querría el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les vuelvo a insistir, en un contexto que América Latina es inestable y es volátil, no nos parece una mala opción posicionarse en estos papeles, porque tienen mucho recorrido alcista, porque básicamente han caído durante una década, y creo que vemos que como que lo peor estaría pasando. El otro día escuchaba a un compañero que decía que estaba contento, que por fin estaba ganando plata con Brasil. Bueno, en los últimos meses eso pasó, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Cuando vamos directamente, bueno, acuérdense, nosotros le pasamos también nuestra cartera global. Esto es, fíjense cómo Brasil fue el único que aportó al rendimiento de las carteras. Acá es importante destacar los beneficios de la diversificación, porque en un contexto en el cual cayeron todos los activos menos Brasil, bueno, acá tenemos como la cartera de crecimiento cayó un 3,2%, y la cartera moderada, bueno, cayeron lo mismo. Ahí voy a revisar por qué. Pero bueno, esto en lo que va del año, las carteras, fíjense, en un mercado que los bonos cayeron un 5%, los bonos cayeron un 5%, y el S&P cayó un 4%, bueno, con esto redujimos un poco nuestra cartera global. La pérdida, recuerden que el año pasado también, cuando ganó por encima de lo que ganó el S&P, así que es importante destacar. Ahí el real estate, fíjense cómo nos empieza a traer malas noticias. El real estate es un sector que, si bien el año pasado nos dio muchos beneficios, creemos que ya es momento de que se le pasó el verano al sector con la suba de tasas. Están subiendo las tasas hipotecarias. Creemos que todo este impulso que tuvieron los precios, que es cierto que va a continuar porque hay un problema, la construcción viene más lenta, la construcción de viviendas cae en un contexto en que cada vez más gente quiere ir comprando casas. Quizás el equilibrio se viene encontrando con la suba de tasas de interés, y esta perspectiva no le da muchas chances para que el real estate nos siga dando tantos beneficios como estuvimos acostumbrados el año pasado. Pero bueno, vamos a ver. Después tenemos,
los que quieren invertir en pesos, bueno, hemos destacado lo que pasó con esta nueva forma de invertir en ETF a través de los CDRs. Acá tienen todos estos instrumentos, a los cuales, fíjense, esto recuerden que está en dólares, esto después habría, cuando el que lo quiera mirar en pesos, tiene que incorporarle la evolución del contado con liquidación, pero acá lo importante acá es, lo que quería destacar es cómo la cartera de Brasil, que fue la de energéticas y financieras, son las que mayores beneficios le traen. Y acá nosotros dejamos, y bien, ahora al tener índices es mucho más sencillo invertir en el mercado americano, no tenemos que armarle las carteras para que lo repliquen, lo tienen directamente invirtiendo en el S&P. Nosotros seguimos manteniendo nuestra cartera quality, nuestra cartera cíclica. La quality es porque es una selección de las empresas de mejor calidad que están distribuidas en todo el índice, y también la cartera cíclica porque aumentamos la ponderación en sectores como energético, bancos y otros empresas productoras de commodities, todas que van asociadas al ciclo económico, y en este contexto creemos que es un poquito lo menos riesgoso que podemos tener. Obviamente el ARK, que subió tanto, este índice de innovación que subió el año pasado, que subió hasta el 2020 exponencialmente, bueno, está en un proceso de ajuste, obviamente en un contexto de suba de tasa que vemos, aunque gradual. Es un papel riesgoso, es una papa caliente cuando agarran este tipo de empresas tan expuestas a una suba de tasas que no sabemos a ciencia cierta si va a ser más agresiva o menos agresiva de lo que esperamos. Por el momento está siendo más agresiva de lo que hubiésemos esperado, pero bueno, esto lo vamos a ir siguiendo. Acá simplemente para que lo vean, después cuando les pase la presentación, ahí tienen algo que fuimos viendo en el grande, que vimos en detalle el House View pasado. Acá vemos nuestras perspectivas. Esto voy un poquito rápido porque quiero leer las preguntas que nos van haciendo. No sé con qué me voy a encontrar, pero bueno, vamos a tratar de responderlas. Bueno, acá un poco lo que les comentaba de Brasil. Fíjense Brasil cómo subió desde principios de años, una suba muy interesante, en la cual tenemos en principio dos protagonistas viejos, ¿no? Que son el caso de Petrobras, que obviamente se asoció a la suba del precio del petróleo. La otra es Vale, que con la recuperación que está teniendo el precio del hierro desde noviembre del año pasado, también acompaña esta recuperación desde más de noviembre, y a lo cual ahora se sumaron los bancos, que en este contexto de baja de inflación y suba de tasas, le permite empezar a recuperar algo de valor, y por eso vemos que la cartera de Brasil sigue siendo es una alternativa de inversión interesante para un perfil de riesgo un poco moderado, pero con unas perspectivas interesantes, diría, ¿no? Siempre con cautela, pero nos parece que pueden venir buenas noticias por ese lado. Esperemos no equivocarnos. Lo mismo pasa con el reflation trend. Les había comentado recién cómo el sector energético y bancos son los mejor posicionados para esta situación de suba de tasas de interés. Con las grandes tecnológicas, acá lo que les comentaba de Facebook, no sé si lo llegan a ver, este derrumbe que tuvo, esto hace que la empresa nos haya quedado un poco barata, Facebook o Meta, como les quieran llamar, y cómo digamos, dista muchísimo de cómo estuvieron las demás grandes tecnológicas. Creemos que Facebook o Meta es la excepción y no la regla, así que nosotros seguimos siendo relativamente optimistas con este tipo de empresas porque presentan balances muy sólidos y digamos, son empresas que con mucho más dinámicas y que también adaptables al nuevo ciclo, ¿no? Y también con algunas cosas, en algunas situaciones que también tienen el monopolio, pueden transitarlo más bien en un escenario de inflación mucho más alto. Después, el reopening, bueno, es casi obvio que en un contexto de normalidad, sobre todo los más rezagados, todo esto, los aviones y cruceros, deberían empezar a aumentar nivel de ventas, y esto seguramente se va a trasladar a los papeles que han sido muy castigados durante la pandemia.
Las siderúrgicas siempre optimistas con esta suba que están teniendo los metales a nivel global. Yo les comenté del hierro, les comenté del aluminio, del acero, está un poquito más rezagado, pero siempre en una perspectiva de mediano plazo, siempre las siderúrgicas y en un contexto inflacionario son un buen papel. Esto también, como les dije al principio, se suman algunos problemas de abastecimiento energético que hacen que la producción no pueda aumentar lo que se requiere. Después, bueno, las petroleras, como les dije, ahí acá todas las petroleras siguieron un camino alcista. Mi sensación, o por lo menos mi análisis, es que el petróleo tiene ahí esa espuma del conflicto geopolítico que una vez disipado podrían tener cierta corrección, pero en lo que va creemos que el petróleo se va a mantener en torno a estos valores entre 80 y 100 dólares, ese es el escenario que manejamos. Obviamente un petróleo subiendo por arriba de 100, si bien es lindo para las petroleras, va a ser contraproducente para el resto de las carteras, en los cuales las presiones inflacionarias y la suba de interés, e incluso cierto problema en el crecimiento, las van a ver afectadas por la desaceleración que implica precios de la energía más altos sobre el consumo, la inversión y sobre el PBI en general. Entonces, el real estate, como les dije, no es un sector a los cuales le ponemos muchas fichas en el corto plazo. Nuestra perspectiva es de igual a negativo. Esto es nuestro temor, es esta suba en las tasas de interés y sobre todo que esto arrastre a todos los bonos corporativos. Recuerden que también se termina con el tapering, se termina la compra de cédulas hipotecarias que hacía la Fed y esto favorecía al sector. Bueno, ahora quitado todo ese humo de encima, creemos que el sector de real estate podría, digamos, no tenemos una visión del todo optimista para este sector. Por lo tanto, digamos, ahí el que quiere, no recomendamos aumentar la participación, y el que quiera hacer un reacomodamiento de su cartera hacia sectores más cíclicos, nos parece que es más recomendable. Cierro con un poco, mantenemos el escenario que les comenté en el House View pasado, un escenario de gradualismo o de ancha avenida del medio, en el cual creemos que este camino de suba de tasas va a ser gradual y va a ir dependiendo de cuánto es la desaceleración de la inflación. Nosotros recordemos que el escenario para este año es de inflación moderándose, digamos, todos apuntan a eso. Básicamente se modera producto de la actitud que está teniendo la Fed. Algunos lo van a llamar que se modera porque se resuelven algunas cuestiones de problemas de suministro, toda esa cuestión. El team transitorio van a inflar el pecho en este sentido porque se van a haber resuelto algunos problemas de suministro que fueron los que impulsaron la inflación el año pasado. Desde mi punto de vista, esto es más macroeconómico el tema. Pueden tener, la inflación va a seguir alta, va a seguir muy por encima de lo que estima la Fed, pero no es exponencial, no es que vamos a una inflación en Estados Unidos del 10-12%, sino que vamos a una inflación del 7% que terminó el año pasado, o del 6%, va a ir menguando hacia el 4%, por ahora muy por encima de lo que estima la Fed, y ahí es el reloj que vamos a seguir, va a ser cuánto está dispuesto la Fed a tolerar de esa inflación y cómo va a reaccionar el consumo, y algo más, no menor, políticamente para el gobierno en Estados Unidos. Recuerden que hoy tenemos elecciones, la popularidad de Biden se redujo bastante. Obviamente, entre todos los factores que están dando vueltas, el tema de inflación vuelve a estar, digamos, es un problema para ellos, algo que no estaban acostumbrados a tener. Le podemos dar cátedra de eso si quieren, pero, digamos, eso es algo importante para saber que está el incentivo que tiene el Partido Demócrata a no tirar más de la cuerda que en este contexto inflacionario. Por eso quizás ahí se moderen algunos planes de expansión fiscal, algunas locuritas que querían hacer. Bueno, esperemos que eso ayude a mantenernos en este escenario en el cual, con suba de tasas graduales y un crecimiento que se mantiene, si bien con un soft landing, pero crecimiento al fin, creemos que va a volver a ser un buen año para las acciones y un mal año para los bonos. Después, todo lo que ustedes ven acá, el resto de los escenarios, lo vamos a ir acomodando de acuerdo a cómo vengan los datos. Por ahora, siendo hoy 10 de febrero de 2022, mantenemos este escenario de un soft landing con una inflación moderándose, un crecimiento
un poco más modesto, pero por encima de su promedio histórico, si quieren, y eso es un buen, a la hora de armar la cartera, siempre recomendamos tener más acciones y no mucho valor para los bonos. Así que eso es la presentación, llegué con la lengua afuera, pero bueno, voy a tratar de, ahora voy a ver las preguntas y que les pueda responder. Bueno, acá me están avisando que la inflación fue de 0,6%, si no estoy diciendo mal, entonces, y la core en 0,6%, entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona el mercado. Creemos que eso es el gran dato a seguir, básicamente porque acá hemos cambiado el orden de prioridades. Acá también me dicen que la tasa están subiendo al 1,98%, muchas gracias a los que me van avisando, pero digamos, esa es la historia que se está contando. Por eso es la normalidad. Nosotros el año pasado le dimos esta ventaja a la Fed, una Fed que prefería preocuparse, prefería equivocarse por inflación y no por crecimiento. ¿Qué quería decir esto? Que la Fed no quería interrumpir en ningún momento la recuperación del nivel de actividad y entonces siguieron en este, perdón la expresión, en este siga monetario. Bueno, ahora la economía se recuperó, ya es momento de cambiar, por eso es bueno que las autoridades monetarias no sean dogmáticas y cambien cuando tengan que cambiar. Claramente, cuando este zigzagueo en las posiciones, acá lo que se evalúa es la credibilidad, algo sumamente importante para los policy makers, sobre todo de política monetaria, y bueno, esto es la historia que vamos a tener que ir contando. Por lo que, gracias Federico por comentarme la situación del mercado, 1,16 está cayendo los futuros del S&P y el Nasdaq casi 2%, bueno, eso es un poco la historia que vamos a ver este año con dientes más apretados, con el mercado tratando de digerir todas la mayor inflación y suba de tasas. Si ustedes nos preguntan, esto podría haber pasado tranquilamente también en el cuarto trimestre del año pasado, pero en este sentido con la Fed más en modo siga, es lo que le dio respiro. Así que quiero ver si hay alguna otra pregunta. En Brasil, ¿qué empresas del sector estarían menos expuestas a una nueva presencia de Lula? Bueno, ahí primero te respondo cuál es la que más expuesta podría estar, que esto tiene que ver con Petrobras, digamos, y eso obviamente puede arrastrar a todo el índice, básicamente Petrobras, porque acá hoy está en un esquema de precios desregulados, con lo cual los precios de la gasolina en Brasil siguen el precio internacional y obviamente eso no les gusta una posición menos, si quieren, más heterodoxa y prefieren más regulación. Entonces, en caso de que Lula, digamos, sea presidente, quizás este escenario de más regulación o precios más controlados de la gasolina le pueden jugar en contra a Petrobras. ¿Cuáles estarían menos perjudicados? Bueno, nosotros ahí vemos las acereras Gerdau y a Vale la seguimos viendo con buen potencial, básicamente por la recuperación que están teniendo el precio de los metales, como te dije anteriormente, y además vienen de una contracción que habían tenido el año pasado en este rum que había con la producción en China, tratando de no producir más acero para contaminar menos. Eso obviamente, como para hacer acero necesitan hierro, cayó la demanda de hierro y eso derrumbó un poco el precio internacional del hierro. Desde noviembre, como ustedes lo pueden ver en el gráfico que marqué anteriormente, eso se viene recuperando, eso lo mismo pasa con el aluminio, y bueno, ahí se juntan esa recuperación en la demanda, una producción que quiere subir, pero lo hace también en algunos casos con limitaciones energéticas, y eso también es un impulso a los precios. Así que esa, si querés, Nicolás, es la recomendación que te podemos hacer. En cuanto a también los bancos de Brasil, las perspectivas, bueno, no vemos en ese sentido, por lo menos por el momento, digamos, hay mucha tela para cortar, hay que ver qué Lula va a ser presidente, si es que es presidente, ¿no? Recordemos que el partido no está cerrado, sobre todo hemos tenido experiencia en Brasil de la volatilidad e incertidumbre que genera en este contexto. Por el momento, Nicolás, aprovechemos la ola brasilera y volvamos a jugarle una fichita al mercado brasileño. Recuerden,
Nosotros durante 2020 redujimos nuestra exposición de la cartera del 10 al 5%. En enero decidimos subirla del 5 al 10. Creemos que ya con eso estamos cubiertos, si quieren. Nos parece una ponderación, no lo aumentaríamos más que eso. No sé si tengo otra pregunta. Bueno, veo que no hay más. Espero haberles respondido, espero haber sido claro. Perdonen por la desprolijidad del inicio y que no hayan podido ver la presentación. Les prometo que se las vamos a mandar y por favor, que si nos pueden completar las encuestas para seguir mejorando, nos van a ser de mucha ayuda. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los veo en el próximo House View ya de marzo. ¿Cómo pasa el año? Muchas gracias.